Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La antigua filosofía oriental del budismo valora la ética por encima de todo. En marzo de 2000, en lo alto del Himalaya, el experto en budismo Owen Flanagan tuvo la suerte de encontrarse en compañía del Dalai Lama. Deseoso de aprovechar la oportunidad, Flanagan hizo una pregunta al líder budista tibetano sobre la ética de matar a alguien. Si uno pudiera asesinar a Hitler, o a una figura malvada similar, durante el ascenso de esa persona al poder, ¿debería hacerlo? El Dalai Lama consultó a sus compañeros líderes espirituales. Tardaron unos minutos en llegar a una conclusión. ¿Su respuesta? ¿Es ético matar a una persona así? Luego, el Dalai Lama añadió una advertencia, pero no te enfades. El mensaje clave aquí es, la antigua filosofía oriental del budismo valora la ética por encima de todo. La ética es un principio fundamental en el budismo. Uno de los principales propósitos de un budista en la vida es minimizar el dolor y el sufrimiento en general e, idealmente, maximizar la felicidad. Eso puede implicar actos que parecen malos, como matar a Hitler. Mientras actúes con el estado mental correcto, sin enojarte, seguirás actuando de manera ética. Seguirías actuando por compasión en tu intento de reducir la cantidad de sufrimiento en el mundo en general. El Buda, también conocido como Siddhartha Gautama, vivió en el siglo VI a.C. Desarrolló el budismo para contrastar con la tradición brahmánica india que precedió al hinduismo. Los brahmanes creían que todos los seres vivos estaban atrapados en un ciclo de nacimiento y muerte. Después de la muerte, la esencia permanente de un ser, o Atman, se transfiere a otro ser. Escapar de este ciclo solo era posible para los propios brahmanes de alta cuna. Sin embargo, Buda rechazó la noción de Atman, dijo que no poseíamos ese tipo de esencia permanente. Más bien, afirmó que todo era impermanente. Por lo tanto, en lugar de esforzarnos por liberar nuestra esencia en el universo, el budismo enseña que debemos aspirar a obtener el nirvana o la salvación llevando una vida buena, desinteresada y ética. Una cosa a tener en cuenta es que el budismo puede ayudarte a alcanzar un estado de serenidad, pero ese no es realmente el punto. El budismo no se trata de ti. Se trata del bien que puedes hacer por el mundo en general. El confucianismo se basa en las relaciones, mientras que el taoísmo nos enseña a actuar en armonía con el mundo. Acabamos de enterarnos de que el budismo no se trata de ti como individuo. En cambio, se trata de una visión que mire hacia el exterior. Pero al hacerlo, ¿pierde el enfoque en la realidad de la vida? Algunos seguidores de Confucio han afirmado que sí. Para ellos, no pensar en uno mismo es como cerrar los ojos para no poder ver la nariz. El hecho de que no puedas verlo no significa que no esté ahí. Para los confucianos, vivir una buena vida no consiste en negarse a sí mismo. Se trata de reconocer el yo como parte de las relaciones que nos definen a todos. Otra antigua filosofía oriental, el taoísmo, también abarca el lugar que uno ocupa en el mundo, pero hace hincapié en la importancia de actuar en armonía con la naturaleza. El mensaje clave aquí es, el confucianismo trata sobre las relaciones, mientras que el taoísmo nos enseña a actuar en armonía con el mundo. Según el erudito Brian Van Norden, fundamental para el confucianismo, es el hecho de que no podemos existir independientemente de los demás. Después de todo, nuestros padres son la única razón por la que existimos. Por lo tanto, para vivir bien, debemos mantener nuestras relaciones. De hecho, tenemos vínculos con todos los que nos rodean. El filósofo confuciano Wang Yangmin señaló que todo el mundo se preocuparía naturalmente por un niño en peligro. También sentiríamos preocupación por un animal en la misma posición, o incluso por un árbol. Esta compasión proviene de ser conscientes, en algún nivel, de que todos estamos profundamente interconectados. El taoísmo comparte el sentido de interconexión del confucianismo, pero hace hincapié en la naturaleza.
Acepta las cosas en sus propios términos, y nunca permite que las emociones nublen los pensamientos. Algunas personas piensan que el taoísmo se trata solo de estar con la naturaleza, pero hay más que eso. Nuestra relación con la naturaleza puede representar los desafíos que enfrentamos en la vida. Por ejemplo, una historia antigua explica cómo el taoísta Dayur respondió a una inundación que se acercaba. En lugar de poner defensas, construyó nuevos canales en su tierra para utilizar el flujo natural del agua para el riego. Por lo tanto, Dayu entendió y aceptó su situación, y la dominó. Un ejemplo contemporáneo de mentalidad taoísta es lo que el profesor Robin R. Wang denomina la mentalidad del agente inmobiliario. Un agente inmobiliario puede trabajar para 30 clientes a la vez, sabiendo que solo un par le comprarán. En lugar de frustrarse por la baja tasa de éxito, el agente inmobiliario aprende a no obsesionarse con ningún cliente, y acepta con calma la realidad de esa situación. En otras palabras, el camino hacia el éxito no siempre es una línea recta. El taoísmo nos enseña a aceptar los zigzags que encontramos. El aristotelismo nos alienta a prosperar, pero reconoce que los factores externos también desempeñan su papel. Oriente no fue el único lugar del mundo antiguo donde se desarrollaron múltiples filosofías. Los antiguos filósofos griegos y romanos expusieron sus propios puntos de vista sobre cómo vivir una buena vida. Uno de esos puntos de vista es el aristotelismo. Un aristotélico es alguien que sigue las enseñanzas de Aristóteles de su famosa obra, Ética Anímaco. Es una filosofía realista y honesta, como sostiene el autor Kaufman. Piensa en un jugador de tenis con mucho talento, alguien que es lo suficientemente bueno como para considerarse uno de los mejores de todos los tiempos. Si vive en un período en el que la competencia es débil, nunca podrá demostrar su talento. Ese jugador simplemente no tendrá la oportunidad de prosperar. El mensaje clave aquí es, el aristotelismo nos alienta a prosperar, pero reconoce que los factores externos también desempeñan su papel. El aristotelismo reconoce que una filosofía simple similar a un reglamento no basta por sí sola. Lo que todos queremos es prosperar, desarrollar todo nuestro potencial y tantas metas como sea posible. Eso se conoce como vida eudemoníaca, y si has vivido una vida así, deberías sentirte muy orgulloso. Desafortunadamente, no todos somos igualmente capaces de hacerlo, al igual que ese talentoso jugador de tenis. Piensa en alguien nacido en una familia que no te apoya, o en alguien cuya vida se ve arruinada por un desastre natural. Es más difícil para estas personas prosperar sin que sea culpa suya. Es una verdad difícil de aceptar. Y a pesar de la influencia de Aristóteles en el pensamiento moderno, hoy en día es más común aferrarse a la creencia de que tenemos el control de nuestro propio destino. Pero el aristotelismo reconoce que la verdad es más compleja que eso. Entonces, ¿qué puedes hacer para vivir una buena vida? Bueno, incluso con la influencia de los acontecimientos externos. Debes tratar de prosperar lo mejor que puedas, y no solo en un área, sino en varias. Un artista maravilloso, por ejemplo, por muy talentoso que sea, debe cuidar de su familia. Al buscar el equilibrio y maximizar tus propias habilidades y fortalezas, puedes intentar lograr una vida eudemoníaca. Pero tendrás que aceptar las cosas tal como son, el éxito no depende solo de ti. El estoicismo se centra en la indiferencia, mientras que el epicureísmo se centra en el placer. Otras dos filosofías contrastantes surgieron del mundo clásico, el estoicismo en Grecia y el epicureísmo en Roma. Zenón de Citium estableció el estoicismo en Atenas alrededor del 300 a.C. El estoicismo dicta que los seres humanos deben llevar una vida moral caracterizada por 4 virtudes: sabiduría práctica, coraje, justicia y templanza. El epicureísmo, por otro lado, fundado por Epicuro en Roma, tiene un concepto clave en su esencia: el placer. El mensaje clave aquí es, el estoicismo se centra en la indiferencia, mientras que el epicureísmo se centra en el placer. El profesor Massimo Pigliucci explica que, más allá de las 4 virtudes del estoicismo, tiene un segundo pilar.
Como una aristotélica, una estoica debe reconocer que algunas cosas simplemente están fuera de su control. Por lo tanto, trata de desarrollar una ataraxia, un estado de tranquilidad, para poder afrontar con calma la desgracia. Los estoicos dividen las cosas que están fuera de su control en dos categorías, indiferentes preferidos y no preferidos. Piensa en la riqueza. Siempre se preferirá ser rico, mientras que no se preferirá ser pobre. Pero el estoicismo dice que tu nivel de riqueza no afecta lo virtuoso que eres. Una persona rica puede ser buena o mala. Por lo tanto, la riqueza es indiferente y no afecta si eres una buena persona. El enfoque de un estoico en la indiferencia también puede ayudar con las emociones negativas. Di que alguien te insulta. En lugar de enfadarte, piensa en las críticas. ¿Hay algo de verdad en ello? Si es así, el insultador te ha hecho un favor. Si no, ¿a quién le importa? La persona está equivocada. No es que debamos quedarnos sin emociones. El estoicismo permite emociones positivas como la alegría y el amor. El epicureísmo pone más énfasis en los sentimientos. De hecho, se basa en el simple concepto de placer. Todos buscamos naturalmente el placer. Incluso los bebés evitan el dolor y buscan placer, es lo que el filósofo y autor Irán Crespo llama la facultad de aversión al placer. Sin embargo, eso no significa un hedonismo desenfrenado, no si practicamos el cálculo hedónico. El cálculo hedónico consiste en sopesar si es probable que algo resulte placentero a largo plazo. Así que un epicuro no se bebería toda la cerveza en una noche. Reconocería que, después de una cierta cantidad de cervezas, la experiencia general, incluida la resaca, no sería placentera. Por el contrario, algunas decisiones importantes, como estudiar en una universidad, pueden resultar dolorosas al principio, pero placenteras a la larga. El epicureísmo no proporciona respuestas universales a las preguntas morales. En cambio, el mejor curso de acción es utilizar el cálculo hedónico para encontrar la solución más placentera. Así que no seas demasiado serio, y vive la vida con una sonrisa en la cara. Tanto el hinduismo como el islam progresista llevan las ideas antiguas a un contexto moderno. Hasta ahora, hemos analizado las escuelas filosóficas que no tienen dioses, aunque una de ellas, el budismo, de hecho, está clasificada como religión. Pero, por supuesto, las religiones teístas ofrecen mucha sabiduría sobre cómo vivir una buena vida. Aunque el hinduismo cuenta con muchos dioses, vivir una buena vida se relaciona principalmente con el concepto de karma, la idea de que te pueden pasar cosas buenas o malas según cómo hayas actuado tú o tu yo pasado. Por el contrario, el Islam defiende un conjunto de escrituras que establecen la palabra de Dios. Y el Islam progresista es una rama específica que pone a la humanidad en su centro. El mensaje clave aquí es, el hinduismo y el Islam progresista llevan las ideas antiguas a un contexto moderno. El profesor Deepak Sharma afirma que la creencia en el karma es común a todas las ramas del hinduismo. Este concepto está ligado a la reencarnación, la creencia de que después de morir, renaces en un cuerpo diferente. Durante el transcurso de tu vida, acumulas karma positivo y negativo en función de tus acciones. El karma acumulado se da a conocer de dos maneras. En primer lugar, afecta a los eventos que le sucederán en el futuro. En segundo lugar, afecta el cuerpo en el que habitarás en tu próxima vida. Por lo tanto, es común que los hindúes digan que los eventos buenos o malos que experimentan son el resultado del karma. El objetivo final es romper este ciclo de nacimiento y renacimiento. Para acercarte lo más posible a esto, tienes que acumular un buen karma. Por lo tanto, a medida que avanzas por la vida intentando ser lo mejor posible, también pagas por las malas acciones que tú, o tu yo pasado, hayas hecho. Otra fe antigua, el Islam, también tiene mucho que enseñarnos hoy. De hecho, una rama de esta religión se ha desarrollado recientemente. El Dr. Adis Duderija se sintió atraído por el Islam progresista.
debido a su interpretación moderna de su fe. El Islam progresista rechaza el extremismo, defiende la justicia social y de género, y abraza las múltiples religiones que componen el mundo moderno. La razón también desempeña un papel crucial en el Islam progresista. Como las escrituras son antiguas, no siempre tienen una aplicación literal en el mundo moderno. Por lo tanto, según el Islam progresista, es el intelecto lo que impulsa nuestra comprensión del Islam en la actualidad. Esta reinterpretación en un contexto moderno es particularmente importante en lo que respecta a la moralidad. He aquí un ejemplo. Las escrituras musulmanas reconocían que las mujeres eran iguales a los hombres y rechazaban prácticas como el infanticidio femenino. Estas opiniones pueden parecer obvias hoy en día, pero originalmente se adelantaron a su tiempo. Al interpretar estos textos, debemos mantenernos fieles a su espíritu, y defender las causas de las mujeres que hoy en día son progresistas. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, las escrituras ofrecen una oportunidad para la reflexión. Interpretar las escrituras antiguas en un contexto moderno es un desafío al que se enfrentan no solo el Islam, sino también el judaísmo y el cristianismo. Del mismo modo, estas dos religiones fomentan la idea de que nuestra interpretación de los textos sagrados puede variar. La rabina Barbara Bloch, por ejemplo, reconoce que la Biblia hebrea no es una obra de filosofía. Más bien, es algo que se ha interpretado de muchas maneras diferentes a lo largo de la historia. Y esta variedad de interpretaciones le da al judaísmo su maravillosa complejidad. Del mismo modo, el intelectual público Alistair McGrath rechaza la idea de que el cristianismo sea una colección particular de ideas. Se trata más bien de reflexionar, específicamente, de contemplar el papel de Jesucristo. El mensaje clave aquí es, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, las escrituras brindan una oportunidad para la reflexión. Incluso el Talmud, un texto sagrado judío clave, hace hincapié en la importancia de las ideas variables. Cuenta una historia sobre las casas de Shammai y Hillel. Tienen una disputa sobre la interpretación correcta de la ley. Una voz del cielo los interrumpe, y declara que prefieren la visión de la casa de Hillel, pero subraya que ambas son las palabras del Dios vivo. Tenemos que tomar decisiones, pero varias opciones pueden ser válidas. La oración también es fundamental para el judaísmo, pero el rabino Bloch sugiere que no debemos pensar en ello como pedirle favores a Dios. En cambio, la oración es buena para nuestras almas y nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, una oración puede dar gracias a Dios por ayudar a los necesitados, pero depende de nosotros salir y brindar esa ayuda. En el cristianismo, también depende de nosotros encontrar el significado. La fe cristiana se parece más a una perspectiva que a un conjunto fijo de reglas. Como dijo el escritor C.S. Lewis. Creo en el cristianismo porque creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque a través de él veo todo lo demás. Entonces, una pregunta como, ¿por qué hay sufrimiento?, genera respuestas variadas. Algunos dicen que el sufrimiento nos permite crecer. Martín Lutero consideraba que el sufrimiento era un recordatorio de la mortalidad. San Agustín argumentó que la presencia del mal nos recordaba que otras cosas eran buenas. McGrath ofrece otra perspectiva: lo que ocurrió después de la crucifixión nos permite entender cómo reaccionar ante el trauma. Las escrituras explican que los seguidores de Cristo se sintieron desesperanzados después de que su líder fuera asesinado, pero poco a poco desarrollaron formas de sobrellevarlo. Este es solo un ejemplo de cómo el cristianismo, al igual que el judaísmo, puede ayudarnos a encontrar sentido en el mundo, sin ser prescriptivos. La cultura ética y el humanismo secular son dos filosofías que no implican creer en Dios. En la actualidad, la religión tradicional no es tan dominante como lo era antes. Han surgido algunas filosofías alternativas que reconocen algunos de los beneficios de la religión, sin compartir su creencia en ningún Dios. El mensaje clave aquí es: la cultura ética y el humanismo secular son dos filosofías que no implican la creencia en Dios.
Empecemos por la cultura ética, que se define a sí misma como una religión no teísta. Como su nombre indica, pone un fuerte énfasis en la ética y el valor de la comunidad. Destaca la importancia de estos valores tradicionales al tener un clero, como muchas religiones teístas. La cultura ética fue fundada por Felix Adler en 1876. Adler originalmente estudió para ser rabino, pero solo dio un sermón. En él, presentó una interpretación del judaísmo como religión secular. Este punto de vista radical le impidió convertirse en rabino, por lo que se puso manos a la obra por su cuenta. La cultura ética hizo realidad el deseo del trascendentalista estadounidense Ralph Waldo Emerson de una iglesia de la ética. La clériga Ann Claisen reconoce algunos problemas con la enseñanza de Adler, como su misoginia. Sin embargo, muchos aspectos siguen siendo ciertos, incluida su creencia de que el mundo moderno presenta a las personas desafíos que las religiones antiguas no pueden manejar. Los seguidores de Adler defienden documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, haciendo hincapié en nuestra dependencia mutua y en nuestras obligaciones mutuas. Si bien no hay Dios en la cultura ética, sigue siendo idealista. El humanismo secular, por otro lado, no es una religión. Es una filosofía no dogmática que enfatiza la importancia del pensamiento independiente. Al igual que la cultura ética, el humanismo secular nos alienta a cuidarnos unos a otros, dice John R. Schuck, pero sin un marco religioso. Varias escuelas filosóficas se nutren del humanismo secular, como el aristotélico y el estoicismo, así como el utilitarismo y el existencialismo, de los que escucharás más en breve. Guiado por la razón, el humanismo secular ofrece una forma práctica de entender y mejorar la condición humana. El énfasis en la razón significa que el humanismo secular respeta profundamente la ciencia. A diferencia de algunas filosofías, el humanismo secular no pretende definir tu visión del mundo exclusivamente, también puedes ser otras cosas. Sin embargo, si te consideras espiritual, entonces una etiqueta como humanista religioso podría ser más precisa. Lo que comparten la cultura ética y el humanismo secular es la afirmación de que no es necesario creer en un Dios para llevar una vida buena y ética. Tanto el existencialismo como el pragmatismo reflexionan sobre las formas en que somos libres. ¿Escogiste nacer? No. Tampoco lo hizo nadie más. Ese es el punto de partida del existencialismo, la filosofía del siglo XX de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Al nacer, somos conscientes y libres de tomar nuestras propias decisiones. Por lo tanto, en palabras de Sartre, estamos condenados a ser libres. Un poco antes, al otro lado del Atlántico, surgió otra filosofía no religiosa, el pragmatismo estadounidense. Al igual que Ethical Culture, se inspiró en Ralph Waldo Emerson y su famosa defensa de la autosuficiencia. Pero, como también nos recordó Emerson, solo somos libres dentro de ciertos límites. El mensaje clave aquí es, tanto el existencialismo como el pragmatismo reflexionan sobre las formas en que somos libres. Hay algo contradictorio en el existencialismo, como reconoce Skye C. Cleary. En realidad, llamarse existencialista contradice lo que realmente se trata. No debemos dejarnos definir por ningún conjunto particular de creencias, en cambio, simplemente debemos ser auténticos con nosotros mismos. Y, de todos modos, como individuos, somos demasiado complejos para resumirlos en una etiqueta simple, especialmente porque todos cambiamos constantemente. Sartre puso el ejemplo de un camarero que hace bien su trabajo. Llega a creer que ser camarero es lo que lo define. Pero ningún rol por sí solo puede definir a una persona. Debemos reconocer que las cosas cambiarán en el futuro, igual que en el pasado. Esa creencia en el cambio significa que el existencialismo no es necesariamente sombrío. Todos debemos aspirar a ir más allá de lo que somos ahora, y utilizar nuestra libertad para crear vidas significativas para nosotros mismos. Además, a pesar de nuestra inevitable subjetividad, las relaciones con los demás también son cruciales.
El pragmatismo estadounidense fue fundado por dos estadounidenses, William James y Charles Peirce. Es similar al existencialismo al empezar con una observación bastante oscura. La filosofía es mucho más que un juego intelectual, es algo por lo que vivir o morir. Como sostienen John Kaag y Douglas Anderson, es fundamental para el pragmatismo la naturaleza precaria de la vida. Enfrentamos enormes desafíos y la posibilidad de morir está siempre presente. Pero es posible avanzar de todos modos, aprendiendo a navegar por terrenos inestables. James y Peirce tenían formas diferentes de hacerlo. James defendía un enfoque individualista de la vida, mientras que Peirce destacaba la importancia de la comunidad. Lo que unió a ambos fue la creencia de que, si perseguimos ciertos ideales, como la belleza, la verdad y la bondad, todos tenemos la capacidad de mejorar las cosas, incluso si nunca podemos alcanzar la perfección. Puede que estemos muy restringidos en nuestras vidas, pero tenemos la libertad de actuar bien. El altruismo efectivo es solo una de las formas en que todavía estamos explorando cuestiones filosóficas en la actualidad. Una filosofía reciente centra la atención directamente en la cuestión de cómo hacer el mayor bien. El altruismo efectivo tiene un enfoque simple. Pide a sus seguidores que examinen cómo pueden maximizar su impacto positivo en el mundo. En muchos casos, esto se hace donando la mayor cantidad posible a organizaciones benéficas. O podría ser mediante la contratación de trabajos que hacen un bien excepcional. Este enfoque moderno de la ética demuestra que la cuestión de cómo vivir una buena vida es tan válida y compleja hoy como siempre. El mensaje clave aquí es, el altruismo efectivo es solo una de las formas en las que todavía estamos explorando cuestiones filosóficas en la actualidad. El altruismo efectivo es un fenómeno del siglo XXI, pero sus raíces se encuentran en la tradición del utilitarismo del siglo XVIII, fundada por Jeremy Bentham. Su famoso argumento era que deberíamos tratar de lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas. Esto llevó a Bentham a adoptar puntos de vista progresistas, incluido el apoyo a los derechos de las mujeres, una causa que beneficiaría a un número considerable de personas. El altruismo efectivo también se centra en maximizar el resultado del trabajo caritativo. Eso puede significar evaluar las organizaciones benéficas para que sepas que tu donación funcionará especialmente bien. Incluso podría significar aceptar un trabajo bien remunerado, pero compartir un espacio de vida para poder donar aún más de tu salario a buenas causas. Como explica la escritora Kelsey Piper, todo esto puede llevar a una mayor comprensión de la verdadera complejidad del mundo, y de la verdadera dificultad de hacer estos cálculos sobre el valor moral. Pero también lo alienta a esforzarse y a hacer lo mejor que pueda. Puede pensar que ya ha escuchado eso en algunas de las otras filosofías que hemos discutido. Bueno. En cierto modo lo has hecho. Hay mucha superposición entre estas 15 escuelas de pensamiento, a pesar de que algunas de ellas se desarrollaron con milenios de diferencia y en lados opuestos del mundo. Ya sea que te sientas atraído por el taoísmo o el islam progresista, el estoicismo o el existencialismo, verás muchos puntos en común que los unen. Un ejemplo clave es nuestro deseo común de significado. Por otro lado, también hay muchas diferencias. Es bastante seguro que seguiremos haciendo estas preguntas en el futuro y obtendremos nuevas respuestas. Respuestas tan fascinantes, complementarias y contradictorias como las que acabamos de discutir.